capítulo 3 y 4. Capítulo 3 y 4 son los capítulos que corresponden entonces a la serie expositiva que llevamos a cabo en el libro de Josué. Y ya de antemano hemos leído al inicio de nuestra reunión de adoración. Así que entonces usted tiene ya claro que es aquello que sigue en el libro de Josué. Ya lo hemos leído. Ya aún, de hecho, hemos escuchado muchas veces esa historia acerca del cruce del pueblo de Israel por el Jordán. Sin embargo, mis amados hermanos, hoy entonces vamos a ver a profundidad ese cruce del pueblo en medio del Jordán. Está entonces narrado en el capítulo 3, en el capítulo 4. Hasta ahora hemos visto en los primeros 2 capítulos cómo entonces el Señor ha llamado a Josué como el sustituto de Moisés. Ha luego Josué enviado esos 2 espías y hemos visto también de manera muy importante y de manera tan maravillosa la confesión de Rahab en el Dios de Israel. Recuerden que estamos hablando de acontecimientos históricos, así que la historia continúa. Y entonces la historia del libro de Josué nos trae entonces hasta ahora al capítulo 3, donde entonces tenemos al pueblo a punto de atravesar el Jordán, que los separa específicamente de la tierra que Dios les ha prometido. No olvidemos, mis amados hermanos, que vamos a ver nosotros en todo el relato del libro de Josué el cumplimiento de la promesa de Dios dada a Israel en todo el planeta. Por lo tanto, es importante que no perdamos de vista el poder de Dios y la obra de Dios en medio del pueblo para la gloria de su nombre. El relato entonces nos lleva a el cruce del río Jordán por parte del pueblo de Israel. Solamente el Jordán era lo que los separaba ahora de la tierra que Dios les había prometido. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar los 2 capítulos? Bueno, porque tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, si usted se dio cuenta cuando lo leímos, nos cuentan la misma historia. Tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 nos narran entonces el cruce del pueblo por el río Jordán. Sin embargo, el capítulo 3 entonces nos describe, digamos, de manera general aquello que aconteció. Y el capítulo 4 vuelve a decirnos la historia, pero a tocar algunos aspectos o puntos importantes. De manera muy especial, el capítulo 4 se centra en el hecho de que Israel debía construir un monumento para recordar aquello que Dios había hecho. Es entonces la razón por la cual vamos a estudiar nosotros estos 2 capítulos o estas 2 secciones largas del libro de Josué. Ahora, mis amados hermanos, antes de seguir avanzando, debemos entender que estos acontecimientos históricos hechos por Dios en medio del pueblo tienen la intención de seguir mostrando el poder de Dios. La razón por la cual Dios ha hecho esto es porque está mostrando su poder a Josué, a Israel y a todo el resto de las naciones. Y además, como ya les dije, es un recordatorio del cumplimiento de sus promesas. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a ver estos largos pasajes del libro de Josué? Pues bueno, para aquellos que anotan, vamos a ver en 3 sencillos puntos. El primero es preparándose para ver. El segundo es cruzando el río Jordán. Y el tercero es recordando. Por lo tanto, usted puede aprendérselo de esta manera, preparándolo para ver el cruce del río y recordando lo que el Señor ha hecho. De esa manera, entonces, vamos a ver, mis amados hermanos, el cruce del Jordán por el pueblo de Israel. El primer punto, entonces, es la preparación del pueblo para ver aquello que Dios iba a hacer. El versículo 1 dice que Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hacia el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Después de 3 días
los oficiales recorrieron el campamento y mandaron a diciendo: veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Vosotros, si ella anda a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, y vosotros sí, santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante de él. En estos primeros versículos entonces se presentan, mis amados hermanos, o se relatan los preparativos que debe hacer Israel para entonces pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Una tierra prometida, anhelada por los hijos de Israel. Recuerden que la promesa era no solamente una tierra, sino un reposo, un descanso de la aflicción, de la guerra, un lugar en el cual Israel entonces se convertiría y estaría como el pueblo del Señor. Sin embargo, antes de eso, se nos dice que el pueblo salió desde Sittim. Y Sittim, o desde Sittim hasta las orillas del Jordán, todo el pueblo tuvo que caminar aproximadamente 11 kilómetros. Ahora imaginemos a todo un pueblo, hombres, mujeres y niños, con todos sus animales, con todos sus, como diríamos, con todos sus macundales, caminando 11 kilómetros, a punto entonces de recumplir la promesa del Señor. Ellos llegan entonces a la orilla del río Jordán y se establecen allí su campamento. Él espera de que Dios entonces les indique cuándo y cómo van a cruzar el río. Israel entonces, si lo puede imaginar, está acampando justo al lado del río Jordán, luego de haber caminado aproximadamente 11 o 12 kilómetros del lugar donde estaban. Y nos dice el texto que ellos estuvieron allí por 3 días, preparándose para cruzar. Ahora debemos también recordar lo que dice el capítulo 1. El capítulo 1 nos ubica entonces también específicamente al pueblo de Israel haciendo los preparativos necesarios para cruzar y para tomar la tierra prometida. Sin embargo, mis amados hermanos, en todo este capítulo 3 y en todo este capítulo 4 hay algo importante que no podemos perder de vista. Hay algo importante que el autor quiere que nosotros tengamos en mente a lo largo de toda la narración, y es el punto central que desempeña el arca de Dios, el arca del pacto. Cuando usted leyó junto conmigo tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, si es una persona observadora, debe haber notado que la palabra arca o la referencia al arca del pacto, es decir, al arca de Dios, se dice 17 veces. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 el arca del pacto es nombrada 17 veces. Y esto es fundamental para poder comprender no solo la preparación del pueblo, sino todo el relato y lo fundamental y esencial que era el arca del Señor, como la presencia del Señor en medio del pueblo. Por lo tanto, entonces, no podemos nosotros perder de vista, como está diciendo el autor, el arca del pacto, el arca de Dios en medio del pueblo. ¿Y qué era el arca? Bueno, era ese cajón rectangular donde estaban los 10 mandamientos que tenía encima del propiciatorio y donde estaban los 2 querubines, donde nos dice aún el libro de Éxodo que el Señor hablaba a Moisés. Por lo tanto, entonces el arca en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos revela y nos muestra la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero no solamente la presencia de Dios, sino el pacto de Dios para con Israel y la promesa de Dios para con Israel. Por lo tanto, entonces, teniendo el arca en medio del pueblo, el pueblo entendía y sabía que Dios estaba en medio de él.
El pueblo entendía y sabía que Dios había establecido un pacto con ellos y que Dios iba a cumplir esa promesa de ese pacto. Ahora yo quiero que también nosotros entendamos eso. El hecho de que Dios del pacto estaba en medio del pueblo a través del arca. Siendo entonces, mis amados hermanos, la señal, o el arca, la señal de la presencia de Dios en medio del pueblo, nos dice además que es Dios mismo que está en medio de ellos y que es Dios mismo que va a hacer todas las cosas. Es Dios mismo que los va a dirigir en cada paso, como lo ha hecho hasta ahora. Es Dios mismo quien va delante de ellos o aún en medio de ellos, y es Dios mismo quien los hará pasar el Jordán. No eran ellos, era Dios. Es Dios entonces quien los va a adentrar finalmente en la tierra prometida. Es Dios finalmente quien va a detener las aguas para que el pueblo pueda pasar en seco. No eran los sacerdotes, no era Josué, era Dios. Y era Dios aún quien iba a pelear por ellos. Porque Dios lo había prometido y Dios iba a ser fiel a sus promesas. Por lo tanto, el cruce, mis amados hermanos, del Mar Rojo no es nada más que una proeza y una obra poderosa de Dios, no del pueblo de Israel. Es Dios quien va a mostrar su gloria y su grandeza para mostrarle la fidelidad a Israel y para aterrorizar a las naciones impías. Por lo tanto, cuando Dios muestra su gloria y su grandeza, y cuando obra en medio de su pueblo, es para el beneficio de su pueblo y para el temor de los malvados. Aunque el pueblo iba a actuar, debía caminar, debía prepararse y seguir una serie de recomendaciones. El pueblo de Israel no es más que un simple espectador, esperando la salvación de Dios. Lo mismo que nosotros. No somos más que simples hombres incapaces esperando la obra de Dios. Y si en algo podemos nosotros decir que somos algo, es por la obra de Dios. Y eso es entonces lo que nos está diciendo el Señor a través del relato y del narrador de la historia, a través del hecho de que Dios y el arca estaba en medio del pueblo. Pero para poder observar eso que Dios específicamente iba a hacer, para poder observar ese poder de Dios y la obra de Dios, el pueblo debía hacer algo. Y nos lo dice el versículo 4. A fin de que paséis, de que sepáis el camino por donde vais, deben mantener distancia del arca. Es decir, el pueblo debía estar a 2000 codos separado del arca de Dios, donde estaba Dios, donde estaba entonces la presencia del Señor. Debía haber una distancia entre Dios y el pueblo. Estos 2000 codos entre el pueblo y Dios, o el arca, eran aproximadamente 900 metros de distancia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual Dios entonces le dice al pueblo que esté a cierta distancia de ellos? Y pudiésemos nosotros pensar que ciertamente el Señor está diciendo solo esto por el hecho de que el Señor es santo y el pueblo pecador y no podían acercarse. Esto es lo que quizás pudiésemos nosotros pensar. Pero aunque esto es verdad, es decir, aunque es verdad que ciertamente en el arca estaba la presencia de Dios, que solamente los sacerdotes llevaban el arca y que allí el pueblo debía marcar límite y distancia del arca. Esa no es la razón, o no es la única razón por la cual el pueblo debía separarse. El pueblo debía estar separado del arca para poder ver el arca, para poder saber por dónde iban a pasar y para que todos vieran lo que Dios iba a hacer. Si el pueblo iba junto con el arca, no todos iban a ver la obra de Dios. Y Dios entonces está diciendo con esto y quiere garantizar que no quede ningún israelita sin darse cuenta de su poder y de su obra. Esa es la razón principal por la cual es lo maravilloso que Dios iba a hacer, la división del río Jordán.
Esto hubiese sido imposible, como ya les dije, si el arca y el pueblo iban todos juntos. La distancia iba a facilitar que el arca fuese vista, que todo el pueblo presenciase lo que Dios iba a hacer una vez el arca junto con los sacerdotes tocasen la orilla o el borde del río. Pero además de eso, también, como ya lo dije anteriormente, se establece acá o nos habla acá también el Señor acerca de la santidad de Dios. La distancia que hay entre un Dios sumamente santo y un pueblo, una humanidad caída como Israel y aún como nosotros. Pero, mis amados hermanos, esto también al mismo tiempo nos muestra que aunque Dios estaba estableciendo distancia, Dios también estaba en medio de ellos. Y aunque al mismo tiempo, siendo nuestra distancia y nuestro pecado, habiéndonos alejado tanto del Señor, el Señor ciertamente aún está en medio nuestro y se acerca a nosotros. Él es trascendente, pero también es inmanente. Ha venido a su pueblo. Y esto es otro ejemplo y mensaje que nos deja el hecho de que el pueblo debía estar separado del arca del Señor. Pero hay otra razón u otra condición que forma parte de la preparación del pueblo. Porque el versículo 5, Josué le dice al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo entonces está recibiendo instrucciones claras acerca de lo que iba a suceder, acerca de lo que iba a hacer. Y ahora les dice, santifíquense. Ahora, no bastaba entonces ahora solamente esa distancia, no bastaba lo que ellos debían hacer, sino la actitud con la cual debían observar la obra del Señor. Cuando Josué y el Señor le dice al pueblo que deben santificarse, les está diciendo entonces, probablemente recordando las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés, de que debían entonces estar preparados, estar limpios, lavar sus ropas, probablemente también abstenerse de intimidad o relaciones sexuales y también probablemente confesar sus pecados. Es decir, el pueblo debía estar preparado para lo que iban a ver. Quizás algunos tenían incertidumbre en aquello que iba a suceder. Estaban frente a un río y solamente el Señor le dice, pongan el pie allí y entonces se va a dividir. Imagínense usted recibiendo esas instrucciones y pensando, dígame si Josué está equivocado con todo esto que nos ha dicho. Haríamos el ridículo aquí delante de todas las naciones. Sin embargo, el Señor entonces les dice lo que deben hacer y la actitud con la cual deben hacerlo. Y la razón de eso la dice el mismo versículo 5, porque iban a ver las maravillas de Dios. Iban a ver las maravillas de Dios. Era la acción de Dios lo que se iba a manifestar. No era la obra del pueblo. No era el esfuerzo ni la santidad de un pueblo. Era la obra del Señor. El cruce del Mar Rojo anteriormente en el libro de Éxodo era un hito, era un acontecimiento que todo Israel conocía, pero también el cruce del río Jordán sería un hito en el proceso histórico y del plan de salvación de Dios para con Israel, y debían estar preparados. Debían estar preparados. De la misma manera que la vara de Moisés dividió el Mar Rojo, ahora el arca entonces cumple esa misma función de dividir el Jordán. Pero antes de eso, o de llegar allí, Dios también continúa preparando a Josué y sigue preparando al pueblo. Se le dice a Josué, Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos del pueblo de Israel. Tal como lo hice con Moisés, así estaré contigo. Sabemos ya de antemano que Josué vino entonces a ser el sucesor de Moisés en cuanto a la dirección del pueblo y la gran responsabilidad que tenía. Y probablemente luego de la muerte de Moisés, ya lo hemos dicho,
había incertidumbre en el pueblo. Nuestro líder ha muerto, no hemos llegado a la tierra prometida, ¿qué vamos a hacer? Pero ya Dios de antemano había preparado a Josué para lo que él haría, porque era el plan de Dios. Recuerden, no era el plan del pueblo, ni el plan de Josué. Por lo tanto, luego en el capítulo 4, versículo 14, luego de todo lo que el Señor ha hecho y hace en el cruce del mar, dice que en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Hermanos, era decisivo que tanto Josué como el pueblo sintieran confianza en lo que Dios iba a hacer. Que tanto Josué, siendo el sucesor de Moisés, sintiese confianza en el Señor por lo que él iba a hacer. Por lo tanto, el Señor entonces dice estas palabras a Josué para ratificar su promesa y su obra en el pueblo a través de Josué. Pero no solamente el Señor habla a Josué, sino que también habla a los hijos de Israel. Josué llama al pueblo y le dice: escuchen lo que está diciendo el Señor. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y es una afirmación más de la grandeza de Dios y del cumplimiento del pacto y de las promesas de Dios para con Israel. Josué ya no solamente ha sido ratificado en la obra de Dios, sino que Josué le ratifica al pueblo el poder de Dios. Si Jehová los va a hacer pasar por medio de un río embravecido, ciertamente entonces el Señor también es capaz de darles toda la tierra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo haré maravillas, me manifestaré en ustedes. Si el Señor ciertamente ha hecho todas estas cosas, las seguirá haciendo. El mar Rojo, el río Jordán y aún la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús son y siguen siendo manifestaciones del poder de Dios, cuyo objeto es dar testimonio, es dar color a la vida de cada uno de los creyentes para asegurarnos que el Dios que maneja la historia tiene dominio de toda la historia, que el Dios soberano tiene control absoluto sobre todas y cada una de las cosas. Y que de la manera tan poderosa que obró en el Mar Rojo, que obró en el Jordán, puede obrar aún también en aquellas cosas que nosotros creemos insignificantes en nuestra vida. Él es el Dios viviente, sigue diciendo el pasaje, que obra e interviene, que salva y que rescata, que ayuda a su pueblo en medio de la dificultad y que muestra su poder para la gloria suya. Él es, como sigue diciendo él mismo a Josué, el verdadero Señor de toda la tierra. No hay ninguno como él. La pregunta entonces, mis amados hermanos, en este punto es: ¿nos preparamos nosotros para percibir la obra de Dios? Porque aunque ciertamente Dios no está domingo tras domingo dividiendo algún mar o dividiendo algún río, ciertamente Dios está obrando en medio de su pueblo a través de su preciosa y gloriosa palabra. La pregunta es: ¿nos preparamos nosotros para percibir la majestad, la gloria y el poder de Dios? Es la pregunta entonces que queda y que plantea nuestro texto para nosotros. Nos preparamos para admirarle y contemplarle cada domingo en el cual Él llama a su iglesia a venir delante de Él. Es la pregunta. Pero en segundo lugar, el pueblo se ha preparado para ver la maravilla de Dios, es decir, el cruce del río Jordán. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, dice entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar Salado
se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Ahora, hermanos, yo sé que probablemente cuando pensamos acerca del cruce del río Jordán, usted se puede preguntar, pero bueno, ¿qué tan difícil pudo haber sido pasar por el río? ¿Cierto? Usted cuando va al río, usted pasa de aquí para allá probablemente en el río. Usted se preguntará, pero bueno, ¿qué dificultad tenía el hecho de que el pueblo tenía que atravesar un río? Bueno, pues muchas. Era primero lo que lo dividía de la tierra prometida. Ahora, ciertamente no era cualquier río. No era cualquier arroyo manso por el cual usted se puede solamente bañar y disfrutar y simplemente pasar. Además de eso, recuerde que no eran dos personas como los espías que anteriormente Josué había enviado. Era todo un pueblo, era toda una nación, hombres, mujeres, niños, animales, tiendas, accesorios, todo lo que el pueblo cargaba durante todo su peregrinaje en el desierto. La pregunta es, ¿cómo sucedió? ¿Qué sucedió? El Señor nos dice en el capítulo 3 y 4 que el río se detendría apenas los sacerdotes pisasen la orilla del río Jordán. Sin embargo, nuevamente, para nosotros poder contemplar de la manera correcta lo que verdaderamente aconteció en el cruce del río Jordán, debemos saber cuáles eran las condiciones del río Jordán. Pues bien, el río Jordán, ya les dije, no era cualquier río. Hermanos, no era un simple río. Y el entender eso resalta el hecho que Dios haya dividido el río y hecho pasar a la nación en seco. Yo voy a citar textualmente. El valle del Jordán, es decir, el río del Jordán, entre el mar de Galilea y el mar Muerto, porque el río Jordán descendía hasta el mar de Galilea y en el mar de Galilea seguía descendiendo hasta el mar Muerto, lo que entonces implicaba que tenía un descenso sumamente rápido y fluctuaba, dependiendo del lugar, entre 5 y 23 kilómetros de ancho. Dentro de ese valle estaba el área del aluvión del río, que tenía una anchura entre 180 metros y 1.5 kilómetros. Además, esa área del aluvión, yo sé que usted no sabe mucho de río, yo tampoco, pero esa área del aluvión era la parte como más arenosa, como hacia la orilla, ¿no? Estaba lleno de bosque, o decir, una vegetación, es decir, estaba tupido de vegetación. De modo que no solamente tenemos el río, sino que tenemos también entonces toda esa vegetación por atravesar, lo que hacía quizás mucho más difícil el atravesar el río. Luego estaba el cauce del río, es decir, el descenso del río. Ya les dije que tenía aproximadamente o descendía aproximadamente entre 7 u 8 kilómetros por hora. Y usted dirá que es poquito. Bueno, métese en un río así. No estamos hablando de cualquier río. De hecho, la palabra el Jordán, o lo que significa el Jordán, es el que desciende. Y se le dio ese nombre específicamente porque era un río que descendía con bastante rapidez. Pero además, nuestro texto se encarga de señalar entre paréntesis que en el momento en que el pueblo de Israel iba a pasar el río, era el momento en que el río Jordán estaba más embravecido y estaba más ancho, en el momento de la siega. Era la temporada del año en que entonces teníamos un río Jordán con unas características diferentes a las normales. Y todo entonces esto, hermanos, hace mucho más maravilloso el hecho de que Dios haya dividido el río para que el pueblo pasase. Es decir, Dios se tomó la previsión de que el pueblo pasase en el momento quizás que era más imposible que cualquiera pasase, para que todos se dieran cuenta que no era obra del pueblo, sino que era la obra de él, deteniendo el río. Ahora, yo quiero que usted entienda
que la escritura nos está diciendo que una vez los sacerdotes tocaron el borde, el río se detuvo, pero el río no se detuvo allí donde ellos estaban. Nos dice el texto que el río se detuvo por allá, por la ciudad de Adán. Y eso quedaba específicamente de donde estaba el pueblo, a eso aproximadamente a 30 kilómetros. Allí Dios detuvo las aguas. Ahora, no solamente Dios detuvo las aguas allí, sino que todo el resto de las aguas, o desde ese lugar, todo el río quedó seco, porque todas las aguas terminaron descendiendo hasta el mar muerto. Y usted entonces, o podemos nosotros imaginar, mis amados hermanos, lo que esto causó, no solamente en el pueblo de Israel, sino en toda la región y todos los pueblos cananeos, que ya sabemos por la confesión de Rahab, que estaban atemorizados porque Dios le iba a dar su tierra, o esa tierra, a los hijos de Israel. ¿Y qué debía hacer el pueblo? Nada. Estarse quietos y obedecer a lo que Dios le había dicho. Y Dios entonces lo iba a hacer. Esos sacerdotes llevando el arca tocaron, mis amados hermanos, el borde del río. Y el río entonces fue dividido automáticamente, haciendo pasar a todo el pueblo de Israel en seco. Todo el pueblo, con todos los animales, con todos sus enseres, todo, absolutamente todo, pasaron al otro lado del río. Y esto fue notorio, o cumplió el propósito de Dios, que era no solamente mostrar su poder a Israel, sino mostrar su poder al resto de las naciones como el Dios verdadero, que vendría entonces a traer juicio sobre las naciones cananeas. Porque no olvidemos, hermanos, que todas esas naciones que leemos allí del pueblo de Canaán eran naciones impías. No porque no adoraban a Dios solamente, sino porque además de no adorar a Dios, adoraban a otros dioses, sacrificaban a sus hijos, andaban en inmoralidad. Y Dios entonces, por causa de su pecado, trae su juicio sobre esas naciones. Ahora, eso no significa que el pueblo de Israel entonces podía hacer lo que quisiese, porque ciertamente vemos a lo largo de la historia que cada vez que el pueblo de Israel pecó contra el Señor, Dios trajo su juicio sobre ellos, sobre su propio pueblo. Por lo tanto, mis amados hermanos, todo este evento hasta este momento subraya la presencia de Dios en medio del pueblo, que atraviesa el río Jordán en uno de los lugares y en uno de los momentos más especiales en su historia. Van camino a el lugar que Dios había prometido a esa generación. Pero en tercer lugar, Israel no solamente debía prepararse, Israel no solamente cruzó el mar ante la portentosa obra de Dios, sino que también debía recordarlo. Israel no podía olvidar lo que Dios había hecho. Y si hay algo que es contraproducente a nuestra fe, es nuestra memoria. Como seres humanos tendemos a olvidarnos de aquello que el Señor ha hecho por nosotros, del lugar del cual el Señor nos ha sacado, de aún de las cosas que el Señor nos ha librado. Sin embargo, el Señor se encarga de que el pueblo no olvide lo que Él ha hecho. Los ha preparado para ver el cruce del mar y para que lo recuerden por el resto de sus días. Cuando los niños preguntasen a sus padres acerca de ese monumento que el pueblo de Israel hizo, ellos iban a decir, ¿qué es eso? Entonces sería un momento propicio e ideal para que los padres transmitiesen su fe a sus hijos de generación en generación. Dios le dice, levanta 12 piedras, haz un monumento como recordatorio de lo que yo hice. No lo que hicieron ustedes, sino de lo que yo he hecho.
De manera tal entonces que esos 12 hombres que nos dice el relato habían sido escogidos por Moisés de cada una de las tribus, tomaron una roca y habiendo pasado el mar, el río Jordán, perdón, y estando en la ciudad de Gilgal, levantaron un monumento en recordatorio de el poder de Dios. El recordatorio no era para entonces ellos entender y para saber cómo habían pasado el río. El recordatorio era acerca del poder de Dios y de la obra de Dios. Pero el monumento no solamente tenía la función de recordar, sino que servía como un elemento didáctico para que los padres entonces transmitiesen la fe de hijos a hijos e hijos a hijos, de generación en generación, cumpliendo la palabra de Dios al pueblo en Deuteronomio. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Todos los días el pueblo debía recordar la obra de Dios y enseñársela a sus hijos, porque eso entonces garantizaría la perpetuidad y el avance de la fe y de la obra del Señor. Pero ¿qué nos dice esto a nosotros hoy? Pues ciertamente nos dice también que no perdamos de vista, hermanos, nunca lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. Israel en ese momento tenía o debía hacer un monumento para recordar. Nosotros tenemos la revelación de Dios completa para recordarle a Él y para no olvidar lo que Él ha hecho. Pero mucho mayor que ese cruce por el mar y por el río Jordán, mucho mayor que ese acontecimiento es el acontecimiento y la obra de nuestro Señor en medio de este mundo. No hay obra más portentosa y más maravillosa que la que Cristo hizo en medio de nosotros, estableciendo su tabernáculo en medio de su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros, habiendo no ahora dividido el río, sino habiendo dividido la historia, habiendo separado no ahora el río, sino habiendo separado a través de su obra el trigo y la cizaña. Pero además, y finalmente, mis amados hermanos, el relato nos deja un hecho importante que nos va a servir en la continuidad de nuestro relato. Y es que el versículo 19 nos dice y nos indica exactamente el día en el cual el pueblo de Israel hizo esto y subió del Jordán. Dice que fue el día 10 del primero en el cual acamparon en Gilgal. Y el día 10 de ese mes, específicamente, era el día en el cual el pueblo del Señor debía escoger el cordero del sacrificio para la Pascua. Israel había celebrado la Pascua antes de salir de Egipto. Y ahora entonces han cruzado el Jordán en el día en el que deben escoger el cordero preparativo para la Pascua. 40 años durante la Pascua Dios, o 40 años atrás, Dios había liberado al pueblo de Israel. Ahora nuevamente les recuerda su fidelidad en la posesión de la tierra. Y les da nuevamente la oportunidad de adorarle en esa tierra que Él les ha prometido. Esa es la manera poderosa en la cual Dios obra. Y todo esto, mis amados hermanos, como les dije al principio, tenía la finalidad no solamente de que el pueblo confiara en ellos, o en Dios, perdón, sino que también las demás naciones temiesen ante Dios. Ahora, este temor no solo tenía la finalidad de que ciertamente ellos desfalleciesen en su espíritu y se diesen en ese lugar en donde estaban,
sino que también ese temor o esa obra de Dios tenía la finalidad de que también muchos se arrepintiesen de su pecado. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, esta sección del libro y del estudio de Josué nos deja 4 aplicaciones para nosotros al día de hoy. Y la primera es, y yo espero que usted lo entienda, porque la he nombrado muchas veces, y nuevamente voy a ser enfático en ello, y es que Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Hermanos, el cruce del Jordán fue algo extraordinario. Por eso Dios estableció que el pueblo lo recordase, porque no era la manera común en la cual Dios iba a actuar a lo largo del tiempo. Fue un hecho sumamente extraordinario, único, tan único que se le pide al pueblo que haga un monumento para recordarlo, porque probablemente ninguna u otra vez verían aquello que Dios estaba haciendo. Sin embargo, aunque Dios no está dividiendo un río semana tras semana, Dios aún está obrando y actuando poderosamente a favor de su iglesia y de su pueblo. Dios aún está obrando a través de su palabra. Dios aún está dirigiendo a su pueblo. Dios aún está dirigiendo a su iglesia. Dios aún está consolando a sus afligidos y dando confianza a aquellos que le faltan. Dios sigue ahora preparándonos, no para ir a poseer una tierra, que ya la tenemos, sino para entrar en esa tierra que el Señor nos dará. Esa tierra y cielo nuevo que el Señor ha prometido. Pero en segundo lugar, Dios no solamente sigue obrando, sino que también Él sigue en medio nuestro. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando el Señor se le aparece allí en visión a Juan, Él le dice que Él está en medio de los candeleros. Y el Señor le dice a Juan, esos candeleros son la iglesia. Hermanos, el Señor sigue en medio de su iglesia, tal como estuvo con Israel en el cruce, tal como estuvo en la conquista, tal como estuvo a lo largo del tiempo siendo fiel a sus promesas. Él está con nosotros. Él se sigue paseando en medio de su iglesia. En tercer lugar, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios le dijo a Josué lo que iba a hacer. Y tal como se lo dijo, sucedió. Es decir, ninguna palabra faltó. Él detuvo aún el mar con el poder de su palabra. En un tiempo en el cual era casi imposible poder pasar el río. Por esa razón, y de la misma manera en que el pueblo, los sacerdotes y Josué confiaron en su palabra, Dios nos sigue invitando a lo mismo. Tristemente, al día de hoy, algunos quieren confiar en otras muchas cosas menos en la palabra del Señor. Algunos quieren confiar en sí mismos menos en lo que aquello que Dios ha prometido. Algunos quieren que Dios cumpla sus promesas para con ellos que piensan que deben cumplirse, en vez de que Dios cumpla esa promesa que de antemano Él ha establecido y que repercuten en la gloria y alabanza de su nombre. No es aquello que nosotros esperamos lo que Dios tiene que hacer. No es aquello que se conforma a nuestra imaginación, sino aquello que Dios ha prometido, lo que Él hará y seguirá siendo fiel a ello. Por lo tanto, todas esas promesas se cumplen y se cumplirán a lo largo del tiempo. Dios sigue siendo fiel a cada una de sus palabras. No son los milagros, no son las señales o los prodigios. Esos tuvieron su lugar oportuno a lo largo de toda la historia. Y no estamos diciendo que Dios no obra maravillosamente y milagrosamente en este tiempo, sino que más allá de eso nos ha dado su palabra profética más segura, en la cual debe descansar nuestra alma. Y es a través de ella que Dios sigue rescatando a los suyos y santificando a su iglesia. En cuarto lugar,
mis amados hermanos, nuestro texto nos deja como aplicación que nuestra memoria no falle, que nuestra mente no falle, que nuestra mente sea un lugar en el cual constantemente estamos meditando en las cosas que Dios ha hecho. Dios, a través de lo que hizo en el Jordán, esperaba entonces que no solamente Israel recordase eso, sino que tal como hoy nosotros aún estamos recordando lo que Él hizo de manera poderosa, como una muestra de su poder y un anuncio aún a las siguientes generaciones. Dios está llevando a cabo su historia desde la fundación del mundo. Y desde la fundación del mundo se ha encargado de no solamente cumplir sus promesas, sino también de que las mismas queden como testimonio y como evidencia de su grandeza y de su poderío. Por eso, hermanos, no nos olvidemos que es a través de Cristo, a través de su poderosa y mayor obra de sacrificio y de entrega en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados, que hemos nosotros tenido acceso de Él y en Él. No nos olvidemos la obra de Dios o de la obra de Dios en nuestra vida, pero tampoco nos olvidemos de que Dios sigue obrando y llamando a los pecadores al arrepentimiento, a que abandonen su pecado, a que se rindan delante de Él y reconozcan tal cual como Israel y como nosotros su grandeza y su poderío, no solamente para dividir un mar, sino también para traer salvación a cada una de las almas. No nos olvidemos de su poderosa obra para el perdón de nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a grabar y a sellar cada palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu bendita y maravillosa palabra, porque nos habla, Señor, a través de ella, porque nos enseña, Señor, nos instruyes, aún nos exhorta, Señor, en esas cosas en las cuales somos débiles y necesitamos, Señor, crecer. Te pido, Señor, que tú hagas prosperar tu palabra en medio nuestro, que aún, Señor, traigas salvación y convicción de pecado en medio nuestro, que nos permita, Señor, poder maravillarnos cada vez más de tu obra y de tu poderío en medio de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.